Casi nadie conoce la verdadera historia de los masones, que está llena de especulaciones y sobre todo, de la que se ha escrito infinidad de títulos, desde la aparición del fenómeno, a masonerías, en fondo y forma, una iniciación espiritual por medio de símbolos. Esta definición proviene de la que los grandes maestros dieron en Suiza, por los años 50, dice un apartado de un libro japonés del siglo XII, que el pez vive muy feliz bajo el agua y el pájaro muy feliz en el bosque. Sin embargo, es necesario ser pez o pájaro para entender qué se siente. Igual sucede con la masonería. Resulta complicado y resbaladizo transmitir el mundo inicial, sin caer en el sincretismo ni la mezcla de opiniones. Puede decirse que presocráticos como Ana Exactas, la masonería espiritual y el esoterismo cristiano dicen lo mismo y hablan el mismo idioma, pero de maneras distintas, y esto es la masonería. Los orígenes de la masonería son oscuros. Para intentar explicarlos partimos de las dos premisas, la masonería operativa y la masonería especulativa. Por un lado nos encontramos con la masonería operativa, gremio de canteros que, sobre todo, construían catedrales góticas. Se trataba de un gremio muy cerrado, por los conocimientos que manejaban sobre el levantamiento de las catedrales, y por los códigos de comunicación que empleaban sus miembros. Hay que pensar que la construcción de una catedral era una labor larga, que abarcaba varias generaciones. Los canteros vivían en las posadas de los pueblos y, en las horas de descanso, se reunían en una choza, de donde proviene el término lógica, para cambiar impresiones o comer. Con el devenir de los tiempos, estas construcciones góticas proporcionaron algún tipo de conocimiento iniciático. Un grupo así que se mantiene tanto tiempo junto, termina derivando ineludiblemente hacia las inquietudes del ser humano, y en efecto el ser humano, aunque sigue en evolución, se encuentra incompleto. Las explicaciones bíblicas no nos convencen. El ser humano había nacido con unas posibilidades muy concretas, y se mecanizó, es decir, derivó hacia la especie incompleta que ahora son. Es impensable que una especie, con la capacidad cerebral que tiene, se dedique a matar a su hermano por nada. Por ello, la masonería intenta hacer evolucionar a la especie para que retome la forma que fue. Las religiones hacen lo mismo, salvo con una diferencia. La masonería llega hasta un punto en el que no tiene explicaciones. La fe puede llenar las grandes dudas que quedan por resolver, pero la masonería no las da. Solo intenta hacer evolucionar a la especie humana en sus reuniones, con el fin de que mediante ella puede entender mejor la figura del gran arquitecto del universo. La masonería pretende trabajar en un nivel primario. Siempre se explica que, cuando el presidente de la Primera República, Manuel Lasaña, se inició, de todos es conocida su vasta cultura. El venerable maestro de la logia, a un camarero de Madrid. Es posible que este camarero moviera más en esencia que Azaña, cuya personalidad y conocimiento son reconocidos por todos. Eso es la masonería, y no otra cosa. Entre 1050 y 1350, y al calor del fervor religioso de las cruzadas, se construyeron alrededor de unos 000 edificaciones en Francia, entre las cuales destacan unas 90 catedrales. La masonería, el gremio creció, permaneció cerrado en sí mismo, se llamaban entre sí hermanos y no dejaban entrar a nadie ajeno. Hubo un momento en el que se dejaron de construir catedrales, el gremio empezó a decaer. Llamamos así al origen real de la masonería, fuera de cualquier especulación. En Inglaterra, un grupo de científicos de la Royal Society, institución dedicada a la investigación, se dio cuenta de que, a diferencia del oriental, el mundo occidental no tenía más allá de las religiones e instituciones que abordaran los temas esotéricos e iniciativos, no para competir con las instituciones del mundo oriental, sino para dotar al occidental de aquello de lo que se merecía. Decidieron crear una institución en la que, independientemente de las religiones, nuestra especie humana pudiera desarrollarse. Todos pensamos que Newton fue el padre de la masonería especulativa. El científico inglés es conocido por sus teorías sobre la gravitación y porque dirigía, como científico, la Casa de la Moneda de Inglaterra. Además era un gran alquimista.
saber qué constituía su devoción. Pues bien, Newton, a través de otros miembros de la Royal Society, pensó en asumir la organización de las logias que quedaban, y que se remontaban a los canteros. 4 de estas logias se unieron el día de San Juan de 1717, en la Gran Logia de Inglaterra. El creador, evidentemente, nunca fue masón. Esta sociedad comenzó a trabajar con un cierto éxito, el Papa Clemente XII, y no por motivos de fe o religión, sino quizá de temporalidad, prohibió la masonería mediante una bula, excomulgada y hereje. La propaganda fue tal que la masonería se expandió. Debo decir, por cierto, que ya no están excomulgados, gracias a Juan XXIII. En la institución, empezaron a ingresar los restos de las sociedades iniciáticas que había por Europa, templados alquimistas, espiritistas, magos, etc. Pocos ellos aportaron sus conocimientos, que quedaron reflejados en los rituales, como un cajón desastre donde se ha mezclado conocimientos diversos que están al alcance de quien desee estudiar. Posteriormente, ingresó la nobleza en la institución, así como más científicos. Los problemas llegaron cuando entraron los empresarios, quienes deseaban utilizar, no todos desde luego, la institución para sus fines. Ahí empezó su desvirtuación. Los requisitos para ser masón son muy sencillos: ser mayor de edad, libre con todo lo que ello implica, y de buenas costumbres. Son precisos además ciertos conocimientos intelectuales para entender el mundo complicado que todo esto encierra. Las diferencias entre los masones y las religiones son gratis. La célula madre de la masonería es la logia, reunión soberana de hermanos, maestros 7 como mínimo, que se junta para trabajar. La obediencia del país correspondiente la reconoce. La logia tiene autonomía propia, y las divergencias entre logias pueden ser grandes en cuanto a los conocimientos, algo que no sucede, en cambio, con la Iglesia. En efecto, la normativa aplicable a 2,000 millones de personas debe ser homogénea, para que a todos se les apliquen las mismas normas, algo que no sucede en la masonería. Hay logias cuya forma de trabajo y conocimiento avanzan, mientras que en otras no sucede así. La relación de la masonería con algunos países es curiosa. Los ingleses se apoyaron en la masonería para sustentarla como un buen asimismo. La masonería funciona en Cuba, donde cuenta con unos 50,000 nietos, cuando Fidel Castro se hizo con el poder. Aparte de descubrir que José Martín y algunos de los que le habían ayudado eran masones, se dio cuenta de que la única organización viva en la isla eran las logias masonas, por lo que le interesó su funcionamiento. También es interesante detenerse, aunque sea brevemente, en la relación de la masonería con las mujeres. La Gran Logia de Inglaterra no las admite, pero hay otras obediencias mixtas e incluso femeninas, en las cuales ha habido mujeres brillantistas. Wilson, por ejemplo, en la artista catalana Clotilde Selva, hija de Ildefonso Selva, arquitecto de la Ensanche Barcelona. Por cierto, en España jamás se dice por prudencia si alguien es masón, salvo que lo autorice. La Vanguardia ha publicado recientemente, por ejemplo, que Caterina Mieras, consejera de Cultura de Generalidad, es masona. La situación actual de la masonería española es diferente con la vivida en otros países. Tras la dictadura, en España no fueron legalizados, como lo fue por ejemplo el Partido Comunista de España. La petición fue denegada por Martín Villa,